buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de los mejores packs de mods de todo Minecraft. Y en esta ocasión te traigo un modpack. No, el modpack, el bendito modpack que muchos me lleváis pidiendo hace meses y que por fin he conseguido terminarlo. Pero eso sí, he tenido mogollón de problemas para traerlo y al final del vídeo te explicaré por qué. Pero ahora vamos a ver los mods de este modpack industrial, así que suscríbete a este canal, deja un hermoso like y activa la campanita para más modpacks impresionantes como este. Como es habitual, en todos mis modpacks siempre incluyo algunos mods inmersivos para hacer que la experiencia y la aventura sea más auténtica y para hacer que jugar con amigos sea más divertido. Para empezar, en esta ocasión nuestro mod de sonidos realistas será el Ambient Sound. Simplemente este mod hará que haya sonidos de pajaritos cantando, grillos por la noche, sonidos de lluvia nuevos y de cuevas más realistas. Un mod que será muy necesario para poder transportar objetos y cofres de un lado a otro de nuestro almacén industrial es el Carry On. Con este mod, simplemente con clic shift derecho podremos cargar todo tipo de objetos transportables como cofres, hornos, mesas de trabajo o incluso también animales. Para hacer más realista la tala de árboles, en este modpack tendremos el Tree Chop, un mod que he descubierto hace poco y que me parece una auténtica pasada, ya que podremos talar árboles de una forma tradicional y con físicas de animaciones épicas. Como este modpack lo he creado con la intención de que podáis jugar con amigos y que creéis de forma cooperativa una mega factoría industrial, en caso de que muráis he añadido el mod Player Revive, que simplemente nos dará la oportunidad de salvar a un compañero caído. ¡Ay, por favor, ayúdame! En caso de no poder evitar la muerte tendremos el Corpse, el que para mí es el mejor mod de muerte, ya que generará un cadáver y podremos recuperar con un solo clic todo lo que teníamos en nuestro inventario. Vamos ahora a los mods de agricultura y en esta sección tendremos dos mods. El primero de ellos es el Farmer Delight y este mod es genial, ya que traerá nuevos tipos de cultivos como cebollas, col o arroz, además de nuevos objetos útiles para poder cocinar, como por ejemplo sartenes, hornos u ollas, y por supuesto un montón de nuevos tipos de comida y objetos decorativos que molan un bendito huevo. Y el otro mod de agricultura es el Reap, y este mod es muy conocido por todos, ya que simplemente añadirá una nueva función en los cultivos que hará que podamos recogerlos con clic derecho y que la semilla se quede siempre plantada. Para añadir animales al juego y hacer que la aventura en Minecraft sea un poco más interesante, también he añadido el Animalia. Este mod es muy sencillito e interesante, ya que añadirá una docena de nuevos tipos de animales que tendrán acciones en el juego. Por ejemplo, el toro nos embestirá si nos ve, el tiburón y el cocodrilo nos morderán y el buitre, como buen animal carroñero, nos intentará picotear. Y por supuesto, estos mobs aparecerán en sus biomas respectivos y los caracoles, por ejemplo, solo aparecerán cuando llueva. Así que un mod muy bien pensado y que ojalá traiga más animales en el futuro. El otro mod de animales para este pack es el Rats, un mod que encaja muy bien en la época de la primera revolución industrial, en la que está ambientado precisamente este modpack, ya que este fantástico mod añadirá un montón de contenido relacionado con estos animales y las enfermedades que provocan. De hecho, podremos fabricar medicinas y por el mundo aparecerán los míticos doctores de la época de la peste negra, con los que podremos comprar objetos y curas, y por supuesto en un mod tan completo de ratas como es este, también podremos amaestrar ratas, fabricar trampas para ellas y elaborar quesito rico. Ahora vamos a ver los distintos mods de aventura y exploración. Ya sabéis que en mis modpacks siempre añado algunos mods de exploración para aquellos que os gusta perderos en tierras lejanas. Así que para empezar contaremos con el Journey Map, para mí el mejor mod de mapas para Minecraft, con el que podremos ver el mundo por capas y guardar waypoints para no volver a perdernos nunca jamás en el juego. Para hacer que la exploración de cuevas sea un poco más estilo 1.18 tendremos el Better Caves, que simplemente hará que las cuevas sean más abiertas y generará cuevas inundadas y un mundo bajo tierra más abierto y divertido de explorar. Además, para mejorar la exploración y hacer que la minería sea más interesante, también tendremos el Better Mineshaft, que hará que haya nuevos tipos de minas abandonadas y hará que sean más bonitas y divertidas de explorar. De hecho, para hacer que la minería sea más realista como se hacía en el siglo XIX y principios del XX, tendremos el mod Lantern, un mod que añadirá solo un objeto, las lámparas de gas, las cuales simplemente llenaremos de carbón o cualquier combustible y podremos encenderlas y apagarlas siempre que queramos. Para lanzarnos a la aventura y traer objetos de nuestras
expediciones tendremos el Backpacket, un mod de mochilas muy interesante con el que podremos crear una mochila que podremos ponernos en la espalda añadiéndola al nuevo slot que traerá nuestro personaje. El Human Companions es un mod que nos permitirá contratar a aldeanos para que nos ayuden a matar mobs, a explorar, a construir o a farmear. Estos mobs aparecerán en nuevas estructuras y casas que habrá por el mundo y simplemente tendremos que venir a hablar con ellos para ver qué es lo que necesitan. En este caso quiere comida, pues le vamos a dar comida. Y una vez lo tengamos ya, pues comiendo, podremos hacer que nos ayude en cualquier cosita, en cualquier tarea. En este caso, pues podemos hacer que nos siga, podemos hacer que cace para nosotros o podemos hacer que mate a mobs hostiles para nosotros. Y esto es como la vida misma, si el trato les parece justo, pues serán nuestros amigos, y si no, pues pasarán de nuestro culo y seguirán con sus vidas. Y para terminar con la exploración, un mod estilo steampunk súper guapo que encaja que flipas en esta temática. Estoy hablando del Hal's Exploration Mod, y este mod trae un montón de cosas relacionadas con la temática steampunk. Para empezar, este mod nos ofrecerá ropa steampunk súper guapa, además de una pistola que mola un huevo, y por supuesto aviones y globos para poder viajar por todo el mundo. Pero lo más guapo de este mod es que podremos crear una especie de máquina del tiempo o algo así con la que podremos viajar a una nueva dimensión que traerá nuevos biomas, dungeons y espectaculares mobs robóticos topiolas. Ahora voy a mostrarte los 3 mods de decoración que he querido añadir a este modpack industrial. El primero de ellos es el Furnace, un mod muy sencillo de usar en el que necesitaremos una mesa de crafteo especial y que simplemente poniéndole madera nos aparecerán todos los objetos que podremos craftear con este material. Simplemente lo elegimos y listo, ya lo tenemos. ¡Hala! Ya tenemos una mesita bien chida. Y es que como puedes ver, este mod traerá un montón de objetos decorativos como mesas, estanterías, banderas, cortinas, en fin, casi todo lo que necesitaremos en nuestra casa estilo industrial. Además, también contaremos con el Supplementaries, un mod fantástico de decoración que añadirá un montón de objetos y bloques decorativos. Algunos de ellos serán funcionales y que funcionarán con mecanismos de redstone, y que seguro que tú le encuentras alguna utilidad. El caso es que este mod añadirá jaulas, trampas, nuevas lámparas y una mesa giratoria que mola que te cagas. Y para terminar con los mods de decoración y construcción estilo industrial, también tendremos el Engineer's Decor, un mod basado en la fiebre del acero donde casi todos los elementos son de este material y servirán para decorar y fabricar objetos o fundir metales de forma más eficiente. Y directamente de los mods de decoración industrial pasamos a los mods puramente industriales de este pack. Y el primero de ellos es el More Red, que es un mod muy sencillo pero a la vez muy complicado, ya que traerá nuevos mecanismos de redstone, cables, generadores de energía, que será un mod perfecto para todos aquellos locos que os flipa el mundo de la redstone en Minecraft. Hablando de locos, para aquellos locos de la maquinaria industrial salvaje, los generadores de energía y que os explote el cerebro usando mods, también tendremos 3 mods del Thermal Series. Y estos mods serán el Thermal Expansion, el Thermal Foundation y el Thermal Locomotion. Así que nada, vete buscando tutoriales en YouTube porque yo de este mod no tengo ni idea. Ahora pasamos a otros 2 mods que van juntos, pero se pueden desarrollar por separado. Y el primero de ellos es el Immersive Engineering, un mod basado también en la fiebre del acero y la primera revolución industrial, donde podremos crear máquinas de todo tipo, generadores de energía que servirán para fabricar objetos útiles, como por ejemplo torretas, asesinas de animales, jugadores y mobs neutrales. El otro mod que va asociado al Immersive Engineering es el Immersive Petroleum, y este mod, como su propio nombre indica, está ambientado en la fiebre del oro negro, y con él podremos crear estructuras para poder conseguir petróleo, además de fabricar objetos y bloques relacionados con este material. Y para terminar con este pedazo de modpack tenemos el mejor mod de mecanismos de fabricación que jamás se ha hecho en Minecraft. Este mod es el Create, un mod mega épico con el que podremos hacer complejos sistemas de fabricación, con engranajes gigantes, ruedas de energía y cintas transportadoras para la fabricación de objetos en masa al más puro industrial de finales del siglo XIX y XX. Toma patata. Y hasta aquí, mis panacotas, un nuevo pack de mods del Tito Safón, esta vez un modpack que emulará un mundo en plena industrialización en nuestro Minecraft 1.16.5
y que espero que os flipe como mínimo tanto como a mí. Como te decía al principio del vídeo, este modpack me ha resultado muy difícil de traer porque no quería mezclar mods industriales de época antigua como estos con mods de época moderna. Además, claro, de los típicos problemas que surgen al crear packs de mods. Así que lo que he decidido ha sido simplemente crear este modpack industrial basado en los sistemas de la primera y segunda revolución industrial. Y pronto lo que haré será subir otro vídeo con los mods de la tercera revolución industrial y de estilo más futurista. Así que si quieres verlo, pues muy fácil, suscríbete y activa la campanita. Así que si este pack de mods te ha gustado, te recomiendo que dejes un buen like, solo con eso me ayudas muchísimo. Y si te gusta a ti, también le puede gustar a tu amigo, a tu hermano, a tu primo o a tu hijo, así que puedes enseñarle este vídeo también. Y si quieres jugar con ellos en un server y comprarlo súper barato y a la mitad de precio, aquí arriba a la derecha te digo cómo puedes conseguirlo. ¡Y listo, Calisto! Antes de irte a la descripción a descargar este genial modpack, pásate por la caja de comentarios y déjame un comentario que diga ¡Industrialización! Así sabré que has visto el vídeo completito como un auténtico loco de los mecanismos. Y con esto yo me despido. Espero que este vídeo como mínimo te haya parecido interesante y si es así te recomiendo que veas más packs de mods increíbles de mi canal que te dejo aquí abajo a la izquierda. Y por si te has perdido mis últimos vídeos o directos, suscríbete a mi canal con este botón. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Hasta luego!